enfocados a la trata de personas. Está presente aquí la licenciada Ivonne Medina Malpica, quien nos hará hincapié en cómo proteger y asistir a las víctimas en tales crímenes en el pleno respeto de los derechos humanos. Me permito comentarles que la licenciada Medina nos ha acompañado de manera oportuna desde el año 2014, impartiendo cursos, talleres, conferencias en temas como perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, acoso y hostigamiento, discriminación, entre otros. Me voy a permitir leer un poco de la trayectoria de la licenciada Ivonne. Es abogada de profesión, egresada de la Universidad La Salle, ha sido agente del Ministerio Público Federal en averiguaciones previas, visitador adjunto en la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente funge como subdirectora de Educación Continua en la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cedo el uso del micrófono aquí a la licenciada Ivonne Medina, quien muy atentamente nos hará comentarios, nos dará tips de cómo se combate, cómo se previene el tema de la transgresión de los derechos humanos referente a la trata de personas. Sea usted bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Como decía el licenciado, vamos a hablar acerca de lo que son los aspectos generales de derechos humanos y finalmente nos enfocaremos a lo que viene siendo la trata de personas. Vamos a decir las formas de evitarla, vamos a decir cómo son los enganchadores, etcétera. Cualquier duda, cualquier comentario, vamos a dejar 15 minutos antes de que termine esta transmisión y con mucho gusto se podrán disipar las mismas. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se ven desde dos puntos de vista, el jus natural y jus positivo. Jus en latín significa derecho, es decir, derecho natural y derecho positivo. El derecho natural es el inherente al ser humano, es decir, desde antes de nacer yo ya tengo un derecho humano. Por eso una mujer que está embarazada se hablan de los 3 meses antes y 3 meses después de la gestación. Y el derecho positivo es el que se encuentra contemplada en las leyes, en los reglamentos, en este caso en la Constitución. En 2011 hubo una reforma al artículo 1 de la Constitución en donde el término de garantías individuales prácticamente cambia a derechos fundamentales. No podemos confundir un derecho con una garantía, ya que no son lo mismo. Un derecho, como se los comento, es lo que yo tengo por solamente ser una persona, ser humano. Son inherentes. Y en este caso la garantía, dependiendo del ilícito que yo haya cometido, se va a tipificar en alguna de las primeras del primero del artículo 29 de la Constitución que contemplan las garantías individuales. No podemos dejar de lado en donde prácticamente debemos de saber que los derechos y obligaciones son recíprocos. Todo el mundo dice tengo derechos, sí, pero también tienen obligaciones. A cada derecho le corresponde una obligación. Una cosa es un derecho y otra cosa es un valor. ¿Qué valores hay? Prácticamente la libertad, la dignidad, la honestidad, la moral, la honradez. Hay muchos valores, pero uno de los más importantes es el respeto. ¿Por qué? Porque mi derecho termina en donde empieza el derecho de la otra persona. Y desafortunadamente, la gran mayoría de quejas que llegan a la CNDH, yo podría decir que de 10, 7 u 8 son porque se transgrede esta línea tan delgada en cuanto a respeto, en cuanto a discriminación, maltrato, hostigamiento, acoso sexual, abuso de autoridad. Es importante que sepan que nosotros nos creamos como un organismo en un principio dependiente de la Secretaría de Gobernación. En 1990 nos hicimos un organismo autónomo, con personalidad y patrimonio propio. Los derechos humanos han evolucionado a través de las generaciones. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. Ejemplo, artículo 14 y 16 de la Constitución. La segunda generación se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Prácticamente hablamos de un artículo 3, de un artículo 4 de la Constitución. Desafortunadamente hemos visto que en muchos colegios, si nos abocamos a esta generación, a los niños prácticamente les impiden el acceso. ¿Por qué? Porque son niños con alguna discapacidad.
Anteriormente se llamaba capacidades diferentes. Esto fue solamente en la época de Fox. Se siguen llamando al día de hoy discapacidad. Un niño que tiene, por ejemplo, que si pertenece a una bipolaridad, prácticamente es rechazado en el colegio. Y para la CNDH, esto vendría siendo una discriminación. Si hablamos de un artículo 4 de la Constitución, estamos hablando de un derecho de salud. Y cuando hablamos de la tercera generación, se refiere prácticamente al derecho de pueblo o derechos de solidaridad. Es importante que sepamos nosotros que cuando se vulneran estos derechos, estamos cayendo en una violación a nuestros derechos humanos. Es importante cuando tenemos conocimiento de que se nos ha violentado o estamos violentando un derecho humano, a partir de que a mí me violentan un derecho humano, tengo un año para presentar mi queja. Después de un año, un día, yo no puedo presentar la misma. ¿Por qué? Porque prácticamente así lo establece la ley de la comisión, salvo casos fortuitos. Ejemplo, una persona que tiene una negligencia médica, que lo dejan con una situación de por vida, estamos hablando que aunque haya pasado 1, 2, 3 o más años, puede presentar la queja. Desafortunadamente, cuando hemos ido con PGR, nos han comentado mucho que hay mucha situación en donde se han encontrado, por ejemplo, en una zona en México conocida como Tepito, que imagino que ustedes tienen conocimiento de estos lugares, en donde prácticamente estamos viendo que ahí hay muchos lugares en donde prácticamente están llevando a cabo legrados por 150 pesos. ¿Por qué? Porque son muchachas prácticamente de 15, 16, 17, 18 años que no quieren decirle a sus papás que han estado o están embarazadas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No hay prácticamente comunicación. Es fundamental la comunicación en las familias. Desde mi punto de vista, los valores se dan en la casa. Ya el colegio viene siendo un complemento de lo que se ve en el hogar. En este caso, es fundamental que se tenga conocimiento y que se hable con los padres de familia. Precisamente, haciendo un esbozo de lo que son los derechos humanos, vamos a entrar a dar una pincelada de lo que es el tema de trata de personas. En este caso, ustedes pueden ver ¿cuál es el concepto en sí? Bueno, es el comercio de seres humanos con fines de explotación, que pueden derivar en ¿qué? Bueno, prácticamente en una explotación sexual, en un trabajo o servicio forzado, en una adopción ilegal o prácticamente en servidumbre. Nosotros podemos ver que también hay algo fundamental: matrimonios forzados y extracción de órganos. Nos han comentado, por ejemplo, en Procuraduría General de la República, que prácticamente en muchos lugares o en muchos antros a las niñas, bueno, a los jovencitos y a las jovencitas, prácticamente las están drogando, les están poniendo yumbina en la bebida. Nadie está exento de que le pongan yumbina en la bebida. Por eso es fundamental que en el momento de ir a este tipo de lugares, delante de uno abran la bebida, delante de uno abran el refresco. ¿Por qué? Porque sí nos han comentado que se han encontrado bebidas prácticamente adulteradas. Y eso es muy importante. Incluso nos han comentado que en muchos lugares, en muchos antros, al momento de entrar al baño, la persona, la jovencita, prácticamente ya está en contubernio, por así decirlo, con la señora que cuida el baño. Saben que la muchacha o el muchacho ya viene drogado, lo sacan por la puerta de emergencia. Si bien le va, lo regresan a su lugar y prácticamente le dicen a la persona o a sus amigos que vienen con él que está tomado y que lo ayuden. Cuando ya lo violaron, cuando ya lo robaron. Y si no lo regresan, les repito, lo sacan por la salida de emergencia y lo venden como tráfico de órganos o trata de personas. Nos están comentando que ahorita están haciendo en Tepito los legrados por 150 pesos. Ustedes se imaginan las condiciones tan precarias, va de por medio la vida de la muchacha, pero desgraciadamente por el desconocimiento, por la falta de comunicación o por miedo, se da este tipo de situaciones. Muchas veces, ¿qué sucede? Hay un video muy importante que ustedes pueden bajar de YouTube que se llama prácticamente la explotación del siglo XX, en donde aquí se ve claramente cómo una muchacha la están prácticamente, como se dice, los enganchadores, pidiendo que participe a ser edecán, a ser modelo, a que la van a llevar a otro país y con un sueldo extremadamente, pues para ella muy atractivo, cuando prácticamente no es así. Son muchachas que al estar prácticamente en edad de 15, 16 años no saben o no tienen esa malicia. Entonces aceptan, se van con este muchacho, con el joven que acaban de conocer, que prácticamente dicen que le van a dar mucho dinero por un trabajo, donde al momento de llegar a otro país, lo primero que hacen es quitarle el pasaporte,
con el fin de que al momento que la muchacha se los quiera pedir, es prácticamente a cambio de un favor sexual, a cambio de drogas, a cambio prácticamente de una compra-venta de su cuerpo. Es importante y es foco rojo que ustedes como maestros, si ven que algún muchacho, jovencito, jovencita, está alejado, está amedrentado, tiene bajo rendimiento escolar, no es el mismo, tiene una conducta diferente a la inicial, es un foco rojo. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta persona está a lo mejor amedrentada, está sido violada o está prácticamente consumiendo algún tipo de estupefaciente. Hace 15 días me tocó ir a una guardería en el ISSSTE y en el IMSS, donde me decían prácticamente, ustedes saben cuando llegan por un menor de edad, si no llega el papá, la mamá o quien esté a cargo, pueden ser tercer grado de parientes consanguíneos. ¿Por qué? Porque así lo dejan ustedes registrado. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque me decía una maestra que tenían pegado el nombre de su tío, la fotografía. Cuando no pudo llegar el papá ni la mamá, mandaron al tío. Y me comentaba la trabajadora que cuando el muchacho, el niñito de 8 o 9 años, vio prácticamente al tío, se tiró, empezó a llorar, incluso hasta volvió el estómago. Y, por supuesto, no le permitieron que el tío se llevara al menor. El tío alegaba que cómo era posible, ¿por qué? Porque tenía la fotografía de él. Sí, perdón, aunque tengas la fotografía de él, si ves que el niño tiene ese tipo de conducta, es un foco rojo. Es que algo le está pasando en su casa, algo está prácticamente como foco rojo. Puede ser que lo estén violando, que lo estén maltratando o que lo estén hostigando o acosando sexualmente. Con todo respeto, a mí me tocó ir hace varios años a CONALEP. Hay muchos CONALEPs en toda la República. Y en los inters, tanto a mí como a mis compañeros que estábamos impartiendo conferencias, se nos acercaban jovencitas para decirnos que estaban prácticamente siendo maltratadas por su papá o su padrastro, que su papá o su padrastro llegaba bajo la influencia de la droga o del alcohol a quererles tocar el cuerpo. Aquí es bien importante, y ellas me comentaban que no lo decían por dos cuestiones. La primera, porque no le iba a creer su mamá, o la segunda, porque estaban amenazados por el papá o por el padrastro. INEGI sacó una estadística en donde especifica que el primer lugar en violación lo tiene el papá, la mamá, el padrastro, la madrastra. En segundo lugar están parientes consanguíneos. Incluso ahí se va colando el novio. Y en tercer lugar, la gente que entra a tu domicilio. En este caso, el carpintero, el repartidor del agua, el lechero, el albañil, etc. Es bien importante ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces la muchacha está amedrentada por, repito, el papá o el padrastro. Cuando hemos ido con colegios, muchas veces, tanto a mí como a mis compañeros, al momento de decirle a una mamá, a un padre de familia que su hija está siendo violada, generalmente las mamás, ellos nos contestan dos cosas, o ellas. No es cierto, la niña miente, o bien, sí es cierto, pero nos mantiene. Tú no puedes estar sometida por este tipo de situaciones. Al haber un acoso, un hostigamiento o una violación, es foco rojo. Es importante hacerlo del conocimiento y sobre todo de la autoridad. Cuando hablamos de matrimonios forzados, muchas veces en la provincia nos han comentado, oye, ¿y tú qué quieres ser de grande cuando están en sexto de primaria? Y en la gran mayoría de los estados nos contestan nada. ¿Por qué? Porque saben que cuando pasen o terminen la primaria ya se van a ir directamente a su casa. ¿Por qué? Porque parece mentira que en un 2014, 15, 16 o 17 las niñas ya estén prácticamente vendidas. ¿Por qué? Por una parcela, ya están comprometidas con alguien que no quiere casarse. ¿Por qué? Porque es una cuestión a veces de costumbre. Una cuestión es una costumbre y otra cosa es cuando ya hablamos de un maltrato, de una perspectiva o violencia de género, porque va más allá. Incluso padres de familia nos han comentado prácticamente en lo que viene siendo estos colegios, que a los niños les dan 5 o 10 pesos para que terminen el colegio. ¿Por qué? Porque, repito, ya están incluso intercambiadas, discúlpenme la expresión, pero así nos lo han comentado, por la cuestión de los animales o de las parcelas. Un niño no sabe lo que es una violación. ¿Por qué? Porque su cabeza no entiende lo que es una violación. Si tú a un niño le dices, tienes tu pene, tus nalgas, tu ano, tu vagina, tu busto, y nadie te lo puede tocar, el niño, el día o la niña que se lo quieran tocar, lo va a decir. Si pasa con jovencitas que se sienten amedrentadas, imagínense con los niños.
Ustedes saben que la Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos y obligaciones que tienen los menores de edad. En México, de 18 años para abajo se consideran niñas o niños. De 18 años para arriba ya se consideran adultos. En este caso, en Estados Unidos la mayoría es a los 21 y en Europa es a los 17. Va variando dependiendo el país de donde estemos nosotros hablando. Es importante cuando estamos hablando del comercio que se da, el comercio carnal, el comercio sexual que se da. Muchas veces hemos tenido casos en donde la misma madre, el mismo padre o padrastro está vendiendo a su hija a cambio de un dinero, a cambio de droga. Es un foco rojo al que se le debe de marcar prácticamente un alto. La trata con fines de explotación laboral, lo que lo estoy comentando. El ser humano como animal de carga, como fuerza de producción, se ve como tal, no como persona. La trata con fines de explotación sexual es el ser humano como tal. Trata con fines de extracción de órganos, el ser humano como depósito prácticamente de una refacción. Aquí es bien importante, yo no puedo generalizar, pero con todo respeto, muchas veces cuando vamos a dar cierto tipo de conferencias, se nos acercan las mujeres en el INTE para decirnos que están amedrentadas por su jefe. ¿Por qué? Porque le está exigiendo una favor sexual, le está exigiendo para que vayan prácticamente a tomar el café, a tomar la copa. Y desafortunadamente yo siento impotencia. ¿Por qué? Porque muchas mujeres nos comentan que están divorciándose y que no tienen otro medio más que ese para poder mantener a sus hijos. Muchas veces hay mujeres que nos han comentado que ellas deciden de mutuo propio irse con el jefe XY para un aumento de sueldo, para un aumento de bono. Y oh sorpresa, resulta que el jefe se va, la señorita se fue ya nada más con el jefe y prácticamente no pasó absolutamente nada en cuanto a un ascenso, en cuanto a una promoción. Es importante nosotros como mujeres poner un límite. Muchas veces nos han dicho que se sienten amedrentadas. Repito, no permitir estar amedrentada, estar sobajada por absolutamente ninguna persona. ¿Cuántas mujeres nos han dicho que su esposo llega bajo la influencia de la droga o alcoholizado y las obliga a tener relaciones? Y aunque no lo crean, muchas mujeres nos dicen, bueno, es que dicen que estoy casado y es mi obligación. No, el Código Civil claramente establece que el matrimonio es un acuerdo mutuo de voluntades. Al decir mutuo es porque ellos quieren. Si es tu novio, si es tu esposo, tu concubina, tu amigo, quien sea, si te forza a tener una relación sexual, ya hablamos de una violación. Y puede ser prácticamente de forma anal, oral o vaginal. Y se considera violación. Incluso médicos del ISSSTE y del IMSS, que son los expertos, me decían que cuando una persona de forma anal, que ya casi no se estila, le introducen un termómetro más allá de los 3 milímetros, es decir, 3 puntos y cachito, ya se considera violación. Anteriormente, una mujer iba o acudía a un ministerio público y era doblemente hostigada. Es que mire nada más cómo viene vestida, se le ve el busto, se le ven las piernas. El hecho que una mujer se quiera ver sexy no quiere decir viólenme, es porque se quiere ver así. Y desafortunadamente, cuando llegaba al MP, salía convencida de que por ir vestida así la habían violado. Y no se puede permitir. Hace tiempo se llevó a cabo la reforma de barandilla. ¿Qué significa esto? Si ustedes acuden al Ministerio Público, hay una madera, una barrita de madera. Esa es la barandilla. ¿La reforma en qué sentido fue? Bueno, prácticamente que la mujer que es violada, o el hombre, en este caso la mujer, la Ministerio Público, la judicial y el policía van a ser mujeres para evitar ser amedrentada. Anteriormente, el Código Penal establecía que una violación única y exclusivamente iba a ser con el miembro viril. Con la reforma de tiempo, ya una violación no nada más puede ser con el miembro viril, puede ser con un objeto diferente al miembro viril, un lápiz, un dedo, una pluma, etcétera, y se considera violación. Por eso es muy importante estar con las hijas, con los hijos, pendientes de estos focos rojos. ¿Cuántas madres de familia se nos acercan para decirnos, es que yo estoy todo el tiempo con la niña o con el jovencito? ¿Y de qué me sirve si la mamá está viendo la televisión, está chateando, está viendo la comedia? Aquí lo que importa es que calidad o cantidad. Aquí importa la calidad. Puede estar 1 a 2 horas, pero realmente estar apegada en esas horas. Si una muchacha va contigo, en este caso, como maestro, se acerca contigo tu hija o tu hijo, es importante hacerle caso. Anteriormente se estilaba, no, tú no puedes traer a tu novia ni a tu novio hasta que fuera ya casi una relación formal de que te ibas a casar.
Los tiempos han cambiado. Actualmente es importante ver con quién chatean, con quién están hablando por teléfono. Se han detectado llamadas donde prácticamente son de reclusorios, cerezos o ceferezos estatales, municipales o locales. Y de no cualquier persona que hizo una robo a autopartes, sino de narcotraficantes, de secuestradores, de violadores, de depravados sexuales. Es bien importante con quién están hablando. Prácticamente ponen en la televisión o en el internet una foto de una chava y un chavo muy guapo. Se ponen a chatear con ellos y, oh sorpresa, resulta que la fotografía de él o ella no son. Es otra persona que está inventando que es ella. Le saca al jovencito o a la jovencita todos sus datos y ya cuando le dice más adelante, ahora quiero que te desnudes o que salgas en bikini, no, ¿sabes qué? Ahora no lo voy a hacer. Y entonces la empiezan a amenazar, ¿por qué? Pues ya sabe dónde vive, ya sabe dónde trabaja, a qué hora sale, etcétera. Y empiezan prácticamente a amedrentarla. Es importante comentarles es importante comentar los de las drogas. ¿Cuántas muchachas se nos acercan para decirnos que prácticamente no pueden cortar a su novio porque la famosa prueba de amor? A ver, si me quieres, toma un poco de droga, toma un poco de cocaína, inyéctate un poco de heroína. Y créanlo o no, hay muchachitas que lo hacen. Y desafortunadamente ya están tan enganchadas en la cuestión de la droga que ya hasta roban y hasta se prostituyen por un poco de cocaína. Y eso lo hemos visto mucho en escuelas, tanto públicas como privadas, en universidades. Entonces es importante esta situación. Te ponen un anuncio de una muchacha, no es así, es un foco rojo. ¿Por qué? Porque prácticamente son tratantes de personas. Aquí se tiene que hacer mucho hincapié en ese sentido. La trata de personas no solamente se limita a un país, estamos hablando de un problema a nivel internacional. Una estadística que sacó el INEGI establece que el 31.1% de mujeres a nivel nacional están siendo vendidas a Medio Oriente. Hemos tenido también estadísticas que nos manda la Procuraduría General de la República, en donde nos dice que ahorita hay muchos muchachos cubanos, venezolanos, afroamericanos, que vienen a casarse con mujeres mexicanas y prácticamente no las vuelven a ver. Ustedes saben que al momento de que un extranjero se casa con una mexicana o viceversa, en este caso, la mujer se casa con el extranjero y el hombre adquiere la nacionalidad mexicana. Entonces, muchas veces es plan con maña. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. No permitir que un hombre, que el novio, esté amedrentando a la jovencita. ¿Por qué? Porque muchas veces no los quieren ni siquiera cortar porque tienen miedo de que, como hicieron o tuvieron swingers, las saquen en internet. ¿Cuántas jovencitas se nos han acercado para decirnos, sabes qué, yo hice swingers, tal, y no puedo cortar a mi novio porque me dice que si lo corto, prácticamente en ese momento va a levantar la fotografía, la va a subir a internet, la va a subir al chat, bla, bla, bla. Y entonces la muchacha vive amedrentada y como está amedrentada, acepta prostituirse, acepta hacer swingers, acepta tener sexo de cualquier forma, con compañeras, con compañeros, hacer tríos y prácticamente a drogarse. Entonces es bien importante. Desafortunadamente en la actualidad en México los niños se están empezando a drogar a partir de los 10 años. Entonces sí es importante poner hincapié en este sentido. Cuando hablamos de los tratantes, generalmente utilizan diversas formas de enganchar a sus víctimas. ¿Cuáles son estas formas de enganchar? Bueno, primero, enamoramiento. Qué guapa estás, bla, bla, bla. Empiezan a hacer, como se dice en México, la famosa labia. Ofrecen prácticamente atractivas situaciones de trabajo. Alejan prácticamente a las víctimas de su entorno familiar. Si cuando las muchachas o los muchachos tienen novio, prácticamente empiezan a deshacerse de ese círculo. Cuando cortan con la novia o con el novio, prácticamente pues se quedan solas. Se sienten solas, se sienten solos y es cuando empiezan desafortunadamente en el mundo de la droga. Es importante que los padres de familia sepan con quién está saliendo su hija, su hijo, que sepan en dónde vive. Hemos tenido casos en donde el jovencito, la jovencita, el señor, la señora, prácticamente hemos visto que muchas veces hay señores de 40 y tantos años que salen con jovencitas de 18, de 20, 21 años. Y prácticamente las muchachas se ven deslumbradas por la cuestión económica. ¿Cuántas muchachas nos han dicho que andan con hombres casados? ¿Por qué? Porque les paga la ropa, les lleva a buenos lugares, las lleva de viaje. Se dejan enganchar
Y si lo vemos, es una cuestión de compraventa. ¿Por qué? Porque ella está entregando su cuerpo a cambio de cuestiones materiales. Por eso es importante no estar solas. Si van a algún lugar, que le digan a su familia con quién van a estar, que conozcan al muchacho, que conozcan a su familia, porque muchas veces, repito, hemos visto que no es el muchacho que dice que está siguiendo prácticamente a la novia o que la está cortejando. Es foco rojo. Y muchas veces la famosa prueba de amor es, a ver, tu primera relación sexual. La primera relación sexual debe ser prácticamente con, en este caso, el consentimiento de las dos partes. Jamás presionado, amedrentado, amenazado. Tiene que ser prácticamente con todas las medidas, en este caso, de prevención, para evitar embarazos no deseados. Anteriormente, ustedes saben, si no se los comento, cuando una mujer quedaba embarazada, prácticamente podía abortar por dos cuestiones. La primera, porque al momento de dar a luz la vida de la muchacha corriera peligro, o bien porque el producto hubiera sido causa de una violación. Desde mi muy particular punto de vista, desafortunadamente con la reforma del año pasado, una mujer que denuncia, una joven que denuncia, que aborta, no le pasa absolutamente nada. ¿Y por qué digo desde mi punto de vista? Porque no tienen ni idea cuántas jovencitas se nos acercan de 18, 20, 21 años a decirnos que llevan 4, 5, 6, hasta 8 abortos. Y al momento de preguntarles, discúlpame, ¿no te puedes cuidar? Ellas nos contestan de la forma más cínica. No sé, me agarraron borracho y no sé ni con quién me desperté. Al hablar de una jovencita de 18 años, ya estamos hablando de homicidio calificado, porque hay 3 agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Es un delito grave, se persigue de oficio y no hay fianza. Por eso es bien importante hacer hincapié en esta situación. Los delincuentes emplean distintos medios para controlar a sus víctimas. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, primero, violencia física y sexual. La violencia física, el Código Penal establece lesiones que tardan en sanar más o menos de 15 días y dejan huella permanente. Violencia sexual. ¿Cuántas personas nos dicen que les gusta prácticamente el sadomasoquismo, que las golpeen, que las amarren, prácticamente que las esposen? Cuando en la práctica, dicho por gente de la Procuraduría, son jovencitas que en este caso permiten, por ejemplo, que las amaguen con unas esposas, con una cinta, las drogan, les inyectan heroína. ¿Por qué? Porque están amarradas, no pueden hacer nada y prácticamente las violan. Y gente de Procuraduría nos ha dicho que las dejan golpeadas, casi ya en calidad de desmayadas o fallecidas, y hasta que las encuentre la señora que hace el aseo en la habitación, es prácticamente cuando se dan cuenta que está una jovencita en ese estado. Amenazas y chantajes. Si me dejas, me mato. Si no andas conmigo, le voy a decir a todos los muchachos que ya te acostaste conmigo, a todos tus amigos. No se puede permitir el chantaje. Y también hay algo bien importante. Por ahí dice que el que busca, encuentra. Si tú estás también aferrado a estar checando el celular, a estar checando que la camisa no venga prácticamente con alguna cuestión de billet, que venga manchada, va a llegar un momento en que vas a encontrar algo. Y esto lo comento ¿por qué? Porque muchas mujeres en los paneles de derechos de las mujeres nos han comentado esa situación, que ya viven amedrentadas al grado de seguir incluso al marido a ver a dónde va. Y es una obsesión tremenda. Y estamos hablando aquí de una violencia psicológica. Una violencia psicológica es prácticamente, qué estúpida, qué idiota, insultar a la mujer o la mujer al hombre. Que llega un momento que la mujer cree que está realmente o que es tonta, que es estúpida y que no puede llevar a cabo un trabajo. Aquí hablamos, por ejemplo, de una violencia económica. ¿Cuál es la violencia económica? La mujer trabaja, el hombre no, o viceversa. El hombre no llega a pedir, a exigir la niña en la escuela, la ropa limpia, tal. Y si la mujer no tiene todo esto, bueno, prácticamente estamos viendo que le quitan una mensualidad del dinero que le tienen que dar. ¿Cuántas jovencitas se nos han acercado para decirnos, a mí no me gusta vestirme de tal forma, no me gusta ir a tal lugar? Prácticamente ya dejé de ser quien soy. ¿Por qué? Por gustarle a mi pareja. Desde un principio, tú sondea el panorama, que te vean y te acepten como eres. Si te gusta a la persona con la que tú estás saliendo, qué bueno. Y si no, con la pena, sale, bye, ya habrá alguien que te acepte como eres. Tú no puedes cambiar tu forma de ser, tu esencia, por el solo hecho de querer quedar bien. Qué flojera que no seas tú, y el día que salga tu verdadero yo, prácticamente esa relación no funcione.
Aquí es bien importante, repito, esa situación. Incluso si hablamos, y no lo digo yo, lo establece la ley, de una muchacha, de una niña de 17 años que haya dado su consentimiento, aunque haya dado su consentimiento para tener una relación, la ley lo considera violación. Por eso es bien importante este tipo de situaciones. Otra cuestión fundamental es la retención de documentos. Yo les decía, si están con el novio o con la persona que los va a promover para, según ellos, una empresa de modelos, para ir de viaje, etcétera, lo primero que va a hacer es pedirles los documentos. Bien delicado, si hablamos, por ejemplo, repito, del extranjero, la muchacha va al pasaporte y créanlo o no, al momento de solicitar la devolución del mismo a cambio de varias cosas, en este caso de la prostitución. Por eso, repito, es bien importante que vean esta película que se llama La trata en el siglo XX, la bajan de YouTube. Fomento de adicciones. ¿Cuántas muchachas empiezan probando o muchachos la droga y desafortunadamente terminan adictos? Por ahí hay un dicho muy cierto que manifiesta que en este caso, cuando tú estás, la curiosidad mata al gato. ¿Cuánta gente empieza por curiosidad a tomar una droga? Y desafortunadamente muchas quedan enganchadas a esa adicción al grado de prostituirse, al grado prácticamente de suicidarse. ¿Por qué? Por esa adicción tan grande. Hablamos de privación ilegal de la libertad. Aquí es bien importante. Hace mucho tiempo se tuvo un caso en donde unas muchachas fueron a un antro. No les hago el cuento largo. Ellas prácticamente llegaron al antro, conocieron a unos señores más grandes que ellas y prácticamente se las llevaron a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez las drogaron, las prostituyeron, las encerraron en una casa. La casa no tenía ventanas, estaban prácticamente los barrotes y estaba toda llena de cemento. En este caso, a las muchachas les cambiaron sus identificaciones y prácticamente las estuvieron prostituyendo durante 2 años. Al cabo del tiempo, una muchacha se empieza a ligar a uno de las personas que la estaba cuidando. El muchacho cree que realmente la muchacha está enamorada de él y le dice, no seas mala onda, déjame ir por unos cigarros. Le abre la puerta, le permite salir y entonces le llama a la policía. Cuando llega la policía, afortunadamente llega a deshacer esta red de prostitución y detiene a estas personas. Y de estos hay 1000 y 1000 ejemplos. Hubo un caso también en donde una muchacha, una niña, porque era de 15 años, de esas que se ven más grandes, acudió a un antro. Al momento en que entra al antro, un señor le vacía media bolsa de yumbina, cuando los expertos me han dicho que 0.5 gramos es lo que se da al ganado, a la res, para que pueda reproducirse. Y en este caso, a esta muchacha le echan media bolsa de yumbina al grado de que se puso tan mal que salió a masturbarse con la palanca del coche hasta que falleció. Y desafortunadamente de esto les puedo poner 1001 ejemplos. Muchas veces no se da a la luz pública. ¿Cuántas muchachas salen con desconocidos que nada más las obligan a tener relaciones sexuales para dejarlas embarazadas? Me comentaban que allá en México, en la parada del metro Doctores, el metro no llegaba hasta la pared y aparecían semanalmente 38 a 62 fetos, al grado tal que tuvieron que poner cemento en la pared para que ya no aventaran prácticamente los fetos. Pero me están comentando unos compañeros que fueron con servidores públicos del metro, donde aparecen de 130 a 140 fetos semanalmente en lo que viene siendo botes de basura y baños del metro. Aquí es bien importante, repito, y bien delicado. Hay que hablar con las muchachas de la sexualidad. ¿Cuántas veces en colegios nos dicen, no le diga al niño lo que tiene, dígale lo que tiene colgado entre las piernas y a la niña lo que tiene en las piernas? Se llama vagina, se llama pene, aquí y en China. Por eso es bien importante tener esa comunicación con los hijos. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la mejor educación o la mejor escuela que se da? Es la vida. Si tú a un niño le dices lo que está pasando, prácticamente el niño lo va a entender. Si tú le quieres vendar los ojos, desafortunadamente va a llegar un momento en que al niño, por ser neófito en la materia, llegue a la cuestión de las drogas, llegue a la cuestión de la pornografía, llegue a la cuestión de los embarazos no deseados, de una enfermedad de transmisión sexual.
Nos han comentado muchas madres de familia que de repente han encontrado a sus hijos de 8, 9, 10, 11 años viendo pornografía. Por curiosidad, ok, por curiosidad. Y qué bueno que las mamás se den cuenta. ¿Por qué? Porque hay que tener esa comunicación. Todo va de acuerdo a una edad, pero desgraciadamente, como están ahora, la cuestión del internet, la cuestión de la televisión, qué mejor que en su lenguaje se lo puedan enseñar a un niño. Educarlo en su momento. Entre la educación y el maltrato se encuentra el respeto, para evitar que el día de mañana sean víctimas de alguno de estos delincuentes o bien sean delincuentes. Es bien importante, repito, la comunicación. Y desafortunadamente en las familias mexicanas, ¿qué les puedo yo explicar si ustedes son los expertos en esta materia en cuanto al trato con los niños, jovencitos, que se ha perdido esa comunicación? La delincuencia organizada aprovecha la red de internet para obtener información, contactar y atrapar a sus víctimas. Por eso es importante estos siguientes puntos. Ayer pasaron un reportaje en la televisión precisamente de la policía cibernética que está checando y está evitando que se lleve a cabo la pornografía. Y decía que México tiene el 4º lugar en cuanto a pornografía infantil que se está dando en las redes sociales. Aquí es importante ver estos puntos. Primero, te comuniquen únicamente con conocidos. Segundo, omitas compartir información personal y tengas cuidado con las fotografías que compartes en la red. Aquí es bien importante, nada es para siempre, absolutamente nada. ¿Y por qué lo comento? Porque muchas muchachas se nos han acercado, incluso de CONALEP, para decirnos que han permitido tomarse fotografías comprometedoras en la intimidad. No, yo con él me voy a casar, ya me prometió. No es cierto, después de 2, 3 meses cortan y ¿qué sucede? Ya están enganchadas, amedrentadas y amenazadas por ese video. Incluso nada más como breviario, anteriormente cuando uno se casaba, la epístola de Melchor Ocampo especificaba y para toda la vida. Actualmente ya no está permitido decir esa parte. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando. Aquí es bien importante con quién hablen, con quien compartan información, sobre todo a los menores de edad. Muchas veces contestan y hablan por teléfono, tal, y el niño no sabe estando información de gente que puede estar observándolo. ¿Y por qué lo comento esto? Y no dicho por mí, por los expertos en este caso, policía judicial, bueno, actualmente policía de investigación, es decir, procuradurías, donde muchas veces se disfrazan las personas de compañía de luz, de compañía de teléfonos, están checando los salones que dan para la calle y van siguiendo a las jovencitas. 5, 10, 15 días y ven si viven solas, ven con quién están, ven prácticamente un itinerario de lo que hacen. Posteriormente llegan pateando la puerta judicial federal, cuando no son judiciales, son gente que prácticamente está llevando a cabo delincuencia organizada, son trata de personas, es una red de prostitución, de narcotráfico. Aquí es bien, bien importante esta cuestión. Ahorita, por ejemplo, está dando mucho la situación en donde están aventando chats, en donde dicen, quiero hablar contigo, acéptame en Facebook, ofrecimiento de amistad, y te ponen Narco 701. Esa situación es una red perteneciente al Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque son los seguidores del mismo. Hay muchachas que se enganchan, ¿por qué? Porque sale el muchacho con un Ferrari, sale con un coche, tal, y les llama la atención. Aquí es meterse en un problema y en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque lo que están viendo prácticamente en las telenovelas, lo que están viendo en el internet, lo que están viendo en medios de comunicación no es la realidad. La realidad es lo que están viendo en las noticias, que aparecen mujeres muertas, que desaparecen jovencitas. Es bien importante tener precaución. Si yo voy caminando, hombre, mujer, mamá, papá, gente de tercera edad, no ir en lugares que estén prácticamente solitarios. Sobre todo cuando hablamos de provincia, que tienen que pasar por unos parajes, incluso hasta por el campo. En lugares oscuros, en lugares donde vayan ustedes solas, que no haya mucha iluminación. De preferencia ir en contraflujo del sentido de los coches. Porque hemos tenido también conocimiento por parte de Procuraduría que en los altos se abren una combi, ya llevan un trapo con formol, se lo ponen a la jovencita, a la niña, a quien sea, cierran la puerta y se los llevan y no los vuelven a ver. Son cuestiones de segundos. Tampoco vamos a decir que hay que vivir con una paranoia tremenda, no, pero desgraciadamente como está la delincuencia, la cuestión de las redes sociales, la pornografía,
La trata de personas está aumentando y no nada más en México, a nivel mundial. Siquiera aquí en México podemos hablar de los derechos humanos. Si tú te vas, por ejemplo, a Medio Oriente, ahí las mujeres ni siquiera conocen cuáles son los derechos humanos. Es más, ni tienen. Una mujer, como ustedes saben, en Medio Oriente que sale en pantalón o sale sin la burka, es prácticamente apedrearla hasta matarla. Un hombre en Medio Oriente puede estar casado 7 veces al mismo tiempo. Y una mujer solamente una vez. Desde ahí te estás dando cuenta el tipo de qué, el tipo de educación que se está dando en esos países. No hay valores, son omisos. Si aquí en México tenemos valores, tenemos comunicación, hay que hacerlos valer para evitar este tipo de situaciones. Otros factores que inciden en la trata de personas, son prácticamente como ustedes están viendo. La pobreza, la desigualdad y la migración. Generalmente estas personas, los enganchadores, como se les llama, o los tratantes, que en muchos lugares todavía les llaman padrotes, se acercan a hombres, se acercan a mujeres, generalmente más a jovencitas que se encuentran desamparadas, que se encuentran en una situación de depresión, que tienen bajo recurso económico y prácticamente un desconocimiento total. A ellas las están deslumbrando con la posición económica del enganchador. El desempleo, la falta de oportunidades, la alta demanda de servicios sexuales. Me estaba comentando el otro día una muchacha de X universidad en la Ciudad de México, en donde le dijeron que por qué no iba a un lugar, a una casa, en una zona residencial en la Ciudad de México, y que esa noche iba a llegar ciertos hombres, algunos políticos, para que ayudara en el servicio de la puerta, a abrir la puerta o a copiar. La muchacha universitaria accedió, dijo, sí, cómo no, adelante. No les hago el cuento largo, por copeo esa noche se ganó 20,000 pesos, nada más por copeo. Me comenta que después de 8 días ella ya estaba cansada. La señora de la casa le dijo, ¿sabes qué? Prácticamente la madrota, como se le conoce, date un levantón, un pericazo. Le dijo, yo no tengo con qué pagarle, no te preocupes, la casa invita. La muchacha se da un pericazo y después de 2 o 3 días la mandan a la puerta para que se encargue de abrir la puerta. Obviamente no ganó tanto como estar sentada y copiando. Cuando le dice la muchacha que quiere más droga, le dicen, ¿sabes qué? Ya no, ahora te la voy a cobrar. Pero es que no tengo dinero, no te preocupes. Tienes que irte con tal y tal y tal persona a tener intimidad y con eso ya quedamos a mano. Se fijan, aquí la están iniciando en 2 cuestiones. Por un lado, la prostitución y por el otro, la adicción a la droga. Al grado que esta muchacha me decía, no me interesa seguir estudiando porque aquí en una noche gano más de lo que voy a ganar en un mes en determinado lugar trabajando. Si fríamente lo vemos, bueno, tiene razón, pero por la parte que estamos comentando en cuanto a la salud, en cuanto a la prostitución, en cuanto a la explotación, en cuanto a la drogadicción, estamos viendo que es una muchacha que están enganchando para posteriormente llevarla a algún otro país a nivel internacional y ahí la sigan prostituyendo. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Europa, tenemos a Cuba, Argentina, Costa Rica. Muchos países que ustedes tienen conocimiento en donde se da esta red de prostitución. Esta red de intercambio de mujeres mexicanas a mujeres extranjeras. Si ustedes se van a lo que viene siendo Japón, lo que viene siendo el Medio Oriente, están las geishas, hay un índice muy alto en cuanto a la prostitución. ¿Y qué sucede? Como les comenté hace un momento, si la mujer llega a salir embarazada, a ella se le hace muy fácil ir a abortar. O bien, si el producto llega a tener algún síndrome, los doctores nos han dicho, ya cuando ven que el niño tiene síndrome de Down, prácticamente lo quieren desechar. Cuando una persona con síndrome de Down, en este caso un niño, es un niño con derechos. Desde mi punto de vista, con derecho a nacer. ¿Por qué? Porque no hablamos ni siquiera de animales, porque los animales también merecen respeto por ser seres humanos. No estamos hablando de objetos y desafortunadamente lo vemos. En la actualidad, ¿cuántas jovencitas están prácticamente abortando? Nos decían que de 10,
7 se provocan un aborto. Y de esas 7, 3 en condiciones clandestinas. Para que ustedes vayan viendo más o menos el grado en el que se encuentra la situación de embarazos no deseados en la Ciudad de México. Si vas a trabajar en el extranjero, no olvides tramitar tu visa de trabajo para que quede identificado al lugar en donde estás. Y en caso de que tú llegues al extranjero, comunicarte con tus papás o con tus allegados para decirlos en dónde estar, dar la dirección, dar el teléfono y el lugar exacto. ¿Por qué? Porque si más adelante no llegas a tener comunicación con ellos, ellos puedan ir a buscarte o, en este caso, apoyarse de las embajadas para que te vayan a buscar. No permitir que ninguna persona o autoridad retenga tus documentos de identidad sin causa justificada. Esto incluye tus documentos migratorios y desafortunadamente hemos visto que han aumentado este tipo de detención o retención de los documentos a las jovencitas que se van al extranjero. Los tratantes son expertos en seducir y enamorar a sus víctimas. Por eso debes de tener cuidado. Evita consumir productos y servicios derivados de alguna forma de explotación laboral o sexual. No permitas chantajes. Repito, si recibes ese tipo de chantajes, de amenazas o amedrentamientos, está la CNDH a la que puedes acudir, independientemente de que puedas acudir a un Ministerio Público Federal para que te digan ellos lo que debe de hacer y se inicie una averiguación previa. Muchas veces nos dicen que es mejor acudir a una CNDH o acudir a un MP. En este caso un MP porque es la autoridad que en determinado momento puede ir por la persona y detener a la persona que está dedicando a la trata de las mismas. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla, en el delito de trata de personas se habla siempre de 3. En este caso, el tratante, como yo les decía, es el padrote, lenón, lenona, madrota, enganchador o transportador. La víctima, que es la que está sufriendo ese acoso, ese hostigamiento. La explotación es el cliente o consumidor que también está llevando a cabo o formando parte de este triángulo de trata de personas. La trata de personas es un delito grave, implica una violación a la libertad y dignidad de las personas y las convierte en un objeto de explotación. En este caso puede ser sexual, laboral o prácticamente relacionado con la salud. Ustedes pueden ver aquí las víctimas, los enganchadores. Y esas víctimas te las puedes encontrar en cualquier lado, en lo que viene siendo un parque, en lo que viene siendo incluso en un antro, en un cine, en un centro comercial. A veces está en las universidades, tanto públicas como privadas. Puedes hablar de un acoso o un hostigamiento laboral. ¿Qué diferencia hay entre un acoso y un hostigamiento laboral? El hostigamiento o acoso laboral o sexual, en este caso, sería piropos ofensivos. ¿Por qué de piropos a piropos? Lesiones que tardan en sanar más o menos de 15 días y dejan huella permanente. Una cuestión psicológica, te están amedrentando. La diferencia entre un acoso y un hostigamiento sexual es que en el hostigamiento sexual hay relación jerárquica, está sometida por determinada circunstancia. Ejemplo, profesor, profesora, al alumno o a la alumna, doctor, doctora, a la enfermera, al enfermero, jefe o jefa, a secretaria, secretario. El señor de la casa, a la señora que hace o el señor que hace el aseo. Es decir, en un hostigamiento estás amedrentada porque estás sometida. Y en un acoso se puede dar entre nosotros mismos, en un auditorio, en un salón de clases, en un cine, en un parque. ¿Por qué? Porque no hay esa relación jerárquica. Algunas estadísticas establecen, ustedes pueden ver en pantalla, 2 millones de personas son captadas cada año en el mundo para fines de trata. Cerca de 120,000 mujeres y niños son trasladados cada año a Europa Occidental. Esta es una estadística de 2011 y prácticamente no ha cambiado, más bien ha aumentado para el 2013. En Estados Unidos de América, 50,000 mujeres, niñas y niños son víctimas de trata de personas. Los hombres están contemplados en una menor cuantía. 35,000 mujeres colombianas son víctimas de trata cada año, en este caso Interpol. Actualmente están contempladas lo que viene siendo cubanas, costarricenses y en este caso mexicanas.
Se estima que en el Japón hay unas 1.700 mujeres de Latinoamérica como esclavas sexuales. Actualmente se estima que hay 2.500 mujeres, casi 3.000 mujeres latinoamericanas como esclavas sexuales. En Europa del Este, 90% de las mujeres extranjeras ejercen la prostitución, son víctimas de trata. 10 a 15% de estas son menores de 18 años y cerca del 80% son, en este caso, o pertenecen al sexo femenino, incluyendo mujeres y niñas. En México, 16,000 niños y niñas son esclavizados para explotación sexual. Los factores que inciden en la trata de personas. Aquí podemos ver prácticamente un factor determinante, la víctima, condiciones de vulnerabilidad, pobreza, marginación, ignorancia. El ENON es el que percibe la remuneración económica. El perfil de la víctima. Cualquier persona puede ser víctima. Los diversos modos de explotación ya los decíamos hace un momento. Y aquí nada más agregar la adopción del menor de edad. ¿Cuántas veces nos han dicho, yo lo desconocía, que cuando llega una persona incluso a adoptar a un niño al DIF, lo estás conociendo hasta el día que lo están presentándote? Y muchas madres, no, porque es morenito. Oye, es un ser humano. Y desafortunadamente hemos visto que algunas personas del DIF nos han comentado que a estos niños los adoptan para posteriormente explotarlos sexualmente. Los grupos en situación de vulnerabilidad, ustedes pueden ver, son los migrantes, la gente de la población o comunidades indígenas, jornaleros agrícolas, menores de edad, discapacitados. ¿Cuántas veces nos han dicho, por ejemplo, que en la cuestión del segundo punto, comunidades indígenas, la indígena no sabe la lengua? Entonces, ¿qué sucede? Por desconocimiento, cree que le están diciendo alguna situación y no, es prácticamente entrar a su domicilio, violarla, atacarla, robarla. Si hablamos de una familia disfuncional, no hay valores, no hay comunicación, no hay educación hacia el menor de edad. Si hablamos de los jornaleros agrícolas, los niños sufren explotación laboral. Prácticamente trabajan de sol a sol desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y nos lo han dicho algunos compañeros que se dedican a esta área. ¿Sabes qué? Deja tus cosas ahí. Pero si viene ahorita la migra, digo que entraste a robar. Y entonces están con la penumbra, están con la incertidumbre. Y dicho por los compañeros, llega la migra y los papás no les importa, literal, dejan abandonados a los menores de edad. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser deportados. Y los niños los se tienen que conducir a la embajada, al DIF y todo el procedimiento a seguir. Y no los vuelven a ver. ¿Y qué pasa? Son condiciones tanto para papá como al menor de edad o a la mamá, a la tía, a la abuelita, en donde les dan un mendrugo de pan y un vaso de agua. Y párale de contar. ¿Y qué sucede en este sentido? Al niño lo están explotando. Anteriormente en México, la ley decía que un niño podía trabajar siempre y cuando no interfiriera en dos cuestiones. La primera, en sus estudios, y la segunda, en la salud del menor. Con la reforma, aunque no intervenga sus estudios ni dañe su salud, no pueden ya trabajar. Por eso ustedes están viendo prácticamente que ya no hay cerillos. Niños son de tercera edad. A mí me llamó la atención, y lo digo con todo respeto, hace 2 años fui a dar una conferencia. En el Inter se me acercó una señora y me dijo, oye, ¿te puedo enseñar una fotografía? Le dije, adelante. Me decía que la señora trabajaba en X dependencia en la tarde y en la noche trabajaba en un table. Nadie se espanta porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Aquí la situación era que se me acercó la señora para enseñarme una foto en su celular. Y esa foto era de su hija de 11 años que estaba prácticamente en el tubo, con mallas de red, con una copa en la mano, maquillada igual que la mamá y con un cigarro. Yo le dije, con todo respeto, es su hija, pero creo que no es conveniente, si usted está en esto, que inicie a su hija en este sentido. Ella llorando me dijo, tiene razón. Me dice, pues desgraciadamente el mundo de las drogas me pierde. Entonces, por eso les digo, es bien importante esta situación. Foco rojo. Lo comentamos hace un momento, lo reitero. Los enganchadores ocupan a las personas que están vulnerables. ¿En qué sentido?
en que saben que tienen una adicción, en que saben que son inseguras, en que saben que están solas, en que no tienen comunicación o que viven amedrentadas o son fácil de convencer. Y créanme que estas personas que se dedican a esto tienen mucha labia. Tienen la forma o ven la forma de convencer a cualquier persona. Hombres, mujeres, niñas y niños. Entonces aquí es bien importante esta situación. Y más cuando hablamos de los discapacitados. No sé si vieron ayer en las noticias en un colegio en el norte del país en donde a una jovencita a la hora del recreo le ofrecieron una droga. Las maestras no se dieron cuenta de esto y la estaban queriendo violar de forma anal a la niña discapacitada. 15, 16 años. Afortunadamente, la niña con el grito desesperado se percató los profesores que estaban haciendo la guardia y lograron detener esta situación. Muchas veces se habla de gente que le gusta que la maltraten, de gente que con películas pornográficas, etcétera, está excitándose, o se habla del voyerismo. Gente que le gusta ver a los demás teniendo relaciones sexuales. Y esto lo comento porque se da mucho en lo que viene siendo la juventud. Si estamos hablando, por ejemplo, de la cuestión de los migrantes nos han dicho muchas veces que a 3, 4, 5 chavitas agraciadas, ustedes pasen para adelante con el chofer, ya no caben. ¿Por qué? Porque por destajo las meten en los camiones. Y las 2 o 3 o 4 chavitas agraciadas, resulta que, oh sorpresa, ya están vendidas en el extranjero. Aquí es importante cuando estamos viendo el factor que influye en este tema. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes en esta tabla, mujeres el 66%, niños el 9%, hombres el 12% y niñas el 13%. Prácticamente en un escalafón, repito, en primer lugar, las mujeres. Y no nada más a nivel nacional. Estamos hablando de nivel internacional. La explotación sexual, la explotación laboral y otras formas de explotación. La que acapara prácticamente un 70-75% es la explotación sexual. Como ustedes saben, si no se los comento, el primer negocio a nivel mundial es la prostitución, seguido de las drogas. Cuando estamos hablando de los tratantes, en este caso, habitualmente es una persona conocida. Un vecino, un pariente, un amigo, el novio. Posible empleador, que muchas veces llegan a la casa, choferes, X, Y o Z, para ver nada más cuál es el movimiento que está en ese domicilio, para saber qué hace la familia, qué hacen los menores de edad y posteriormente hacer un autosecuestro, llevárselas y explotarlas. Usos y costumbres, padres que venden a las hijas. Se los comenté hace un momento, se los reitero. Desgraciadamente en la actualidad seguimos viendo esa compraventa y sobre todo se da mucho en lo que viene siendo provincia, en ciertas comunidades. Se abusa de la relación de la confianza. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica algunos países que están dentro o inmiscuidos en cuanto a la trata de personas, en cuanto a la prostitución. Pueden ver Alemania, Nueva Zelanda, Rumania, Portugal, Hungría, Francia, Chipre, República Sueca. En labia, el 53%. 2006. Si estamos hablando del 2017, estamos hablando que en labia está casi al 90%. En México, a un 75-80% la cuestión de trata de personas. El segundo punto sería el tratante. Impunidad, corrupción, crimen organizado, desprecio por la dignidad de las personas. Generalmente estas personas ya tienen un perfil psicológico y un perfil con antecedentes penales. Son reincidentes, son drogadictos, son gente que creció en un círculo de falta de valores. ¿Cuáles son las estrategias del enganche? Un casting, como les decía, una agencia de modelos, el que se siente el Don Juan, sabes que yo aquí las traigo muertas, todas quieren conmigo. Un secuestro, una violencia moral,
un engaño, que el engaño es el que más se está dando en lo que viene siendo a nivel nacional. Las engañan ofreciéndoles, como les decía, propuestas de trabajo, propuestas de estudio, etcétera. Ofertas de trabajo y sobre todo el número 1 lo tiene en este caso el Internet. Es la gama más amplia de poder checar la delincuencia organizada. La delincuencia organizada viene o proviene en cuanto a los chantajes, en cuanto a lo que viene siendo la prostitución, en cuanto es la trata de personas. En estricto sentido, y hablaríamos de una utopía, no puede haber celulares dentro de un reclusorio. Y sin embargo, está cundido de computadoras, cundido de celulares. Desgraciadamente hay más impunidad que servidores públicos que trabajamos en una CNDH. Ustedes lo vieron con el reportaje de Ciro Gómez Leiva. Ahora que fueron a hacer un reportaje, prácticamente estaba el cerezo repleto de un estudio de cómputo. Era un salón de cómputo al 100%. Y ahí estamos viendo que en muchas computadoras, dicho por los expertos, estaba, ¿qué? Lleno de pornografía infantil. Lleno de pornografía de jovencitas universitarias, públicas y privadas las universidades. Lleno de ofrecimientos de trabajos. Ve a tal lugar, tal, y lo que comentamos, vienen de este tipo de delincuentes. Por eso se llama delincuencia organizada. Están organizándolo desde un reclusorio, cerezo, ceferezo, estatal, municipal, local. Y posteriormente lo van canalizando al niño en el colegio, a la niña en el parque, a la jovencita X, Y o Z. Y ahorita muchas jovencitas se dedican a ir a los antros, a tomar la copa con las amigas, los jovencitos, pero repito, más las mujeres. ¿Y qué sucede? Pues están los señores que se acercan, los galanes de traje, tal. Oye, te doy mi tarjeta y ahí empiezan a enganchar. Ahorita está dando mucho de moda que llegan, le ponen alguna situación en la bebida y luego son mujeres de cierto país, Cuba, etcétera. Ya que está drogado, le hablan a sus amigos, ¿sabes que ya está drogado? Se lo llevan, se lo sacan del antro y como ven la tarjeta de crédito, como lleva ahí su monedero, lleva su bolsa, lleva su cartera, lo llevan a su casa y saquean absolutamente todo. Si bien le va, lo dejan ahí, si no hasta lo violan o prácticamente lo matan. ¿Para qué? Repito, para usar sus órganos o, repito, la trata de personas. Bien importante cuando están poniendo los anuncios, busco pareja, porque es bien delicado buscar pareja en los medios de, en este caso, a través de medios de comunicación, periódico. Busco pareja tal. O muchas veces, oye, que hay un lugar o hay un antro del club de los solteros o de los divorciados y vamos a ver a quién conseguimos, a ver a quién conocemos. No, eso es un alto foco de peligrosidad. Lo mismo en el Internet, de verdad, lo menos posible que puedan. No, conocí a un señor en Sudamérica y conocí a una... Véanlo en las noticias. No es la persona, repito, que dicen y luego se viene para acá, a México o al país donde tengan el contacto, nada más llega a violarlas o llega a matarlas. ¿Por qué? Porque le están dando los datos. No den sus datos. Las muchachas que van a estar en el Face, prácticamente no pongan su foto, no pongan su nombre. Por más que se les diga no el Face, lo siguen haciendo, ok, pero por favor no den santo y seña del paso a paso. Es una puerta a la delincuencia y prácticamente una ventana o una puerta que dejan abierta para decir secuéstrenla, viólenla, llévensela. ¿Por qué? Porque le están diciendo ustedes paso a paso lo que están haciendo, hasta se ponen tal restaurante y vengo aquí diario y vengo los fines de semana. Entonces le están dando una opción, una gama muy amplia a estas personas, a estos tratantes. ¿Para qué? Para que en determinado momento cometan sus ilícitos. ¿Cómo se puede controlar a esta situación en cuanto a las víctimas? Bueno, debilitación, amenaza o dependencia. El consumidor echa a andar el mecanismo de la trata, habitualmente demanda masculina. El artículo 9.5 de los Estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, medidas sociales o medidas culturales, a fin de desalentar la demanda que proporciona la impunidad de estas personas.
La oferta de productos derivados de la trata, ya decíamos, explotación sexual. Muchas veces se ponen estos masajes sexuales, servicios de acompañamiento, tal. Cuando esas muchachas de servicio de acompañamiento, a lo mejor unas sí lo hacen por necesidad, pero otras ya es una red de corrupción. Explotación laboral, decíamos, y extracción de órganos. Está comprobado, no por mí, que prácticamente del 100%, el 85% de hombres a nivel nacional acuden a estos servicios de masajes y de acompañamiento. Generalmente lo hacen porque no tienen pareja o porque quieren llegar a una cena tal y decirles a sus amigos que llevan a una casi una modelo, cuando estamos viendo que posteriormente se da ese tipo de situaciones de las que estamos comentando. Aquí lo pueden ver, los masajes son 779,000, masajes para caballeros 107,000, masajes eróticos 152,000, Club Caballeros 72,300, Club Caballeros 13,000, solo en páginas de México. Y yo no veo ninguno donde diga Club para mujeres. Prácticamente es un 3, un 5% que se da a nivel nacional. La relación entre prostitución y trata. La causa principal de la prostitución y la trata es la demanda masculina. Ese es el factor que influye y el factor base. El cliente no distingue entre una prostitución voluntaria y una trata. Como su nombre lo dice, prostitución voluntaria es porque la mujer quiere vender su cuerpo, o el hombre, ellos quieren acceder. Y la trata ya está sometida. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te voy a quitar la droga, no te voy a dar dinero, o te voy a golpear, o voy a matar a tu familiar, tal. Ya está sometida, ya está amedrentada. Aquí se deriva en un hostigamiento. Víctimas foráneas. La víctima foránea es más vulnerable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vemos que un mercado nacional, en este caso si hablamos de la Ciudad de México, se agota. Por eso se tienen que llegar de otros estados, principalmente Guadalajara, lo que viene siendo Guerrero, lo que viene siendo Monterrey y lo que viene siendo Sonora. Nadie puede consentir su propia explotación. Desafortunadamente la gente consciente de eso es porque, repito, ya está sometida por una droga. Los clientes. Estas mujeres tienen que comer, en este caso prácticamente tienen que ayudar a su familia y tienen un sustento. Incluso me comentaba el otro día una señora que trabajaba en X dependencia y que había perdido su trabajo y que su esposo llevaba 6 meses sin encontrar trabajo. Al grado, como están acostumbradas a darle cierto nivel a su hijo, que se puso de acuerdo con su esposo y entonces su esposo la iba a dejar a la parada de Tlalpan y al día siguiente pasaba por ella. Esta mujer estuvo recibiendo una cuestión pecuniaria que, bueno, la hizo hacerse de un carro, de ya poder comprar un departamento, tal. Incluso me comentaba que terminó divorciándose y, desde mi punto de vista, se enganchó de más, que en este sentido dejó su trabajo y prácticamente actualmente se dedica a la prostitución. Y no solamente más a esto. ¿Por qué? Porque la vez pasada que volví a ir a la dependencia, me comentaban sus amigas que ya está ahorita en la cuestión también de las drogas y al grado que tiene que incluso llegar a pues pedir limosna para poder hacerse de algo de cocaína o de heroína. Me comentan, por ejemplo, en la Procuraduría que en Tepito están las famosas ventanillas. Es literal una ventanilla con una cortina de terciopelo. Tú no los puedes ver a ellos, pero ellos a ti, sí. Entonces, es gente que se forma, 50, 100 personas, con la misma jeringa que te inyectan a ti, inyectan a todos los demás. ¿Tú crees que por 20 pesos te van a inyectar heroína? Claro que no, pero desafortunadamente la gente que está ya en esto, ya lo que sea, se dejan inyectar. Y se ha tenido mucho contagio de enfermedades y entre ellas el SIDA. Por eso es bien importante, repito, esta situación. Si a ti te ofrecen droga, decir no. A mí en determinado momento me la han ofrecido y yo digo no. ¿Por qué? Porque el problema es que si tú la aceptas y te llega a gustar, ya te enganchas. Ustedes saben que un narcotraficante jamás va a ser adicto, jamás, porque él precisamente su negocio es darle cocaína a los demás y, en este caso, provocar la adicción.
Cuando hablamos de la pornografía, en este caso el abuso sexual infantil, son adultos que abusan de niños. Primero, muestran pornografía de menores de edad. Utilizan pornografía para excitarse ellos mismos. Estamos hablando aquí de voyeurismo y está comprobado, también dicho por los expertos, que de 10 personas que compran pornografía infantil, prácticamente 8 son hombres. Entonces aquí también es un foco rojo. ¿Por qué? Porque muchas veces, también nos han comentado algunas sexoservidoras, el hecho que una persona contrate, por ejemplo, a una sexoservidora, nos comentan que sus esposos les manifiestan que luego con su esposa no pueden tener ciertas fantasías sexuales. Una cosa es que la persona que va a contratar su servicio tenga cierta fantasía sexual y otra cosa es que nos han comentado que en esas fantasías ya va un maltrato. Va prácticamente quemarlas con un cigarro, defecarlas, orinarlas, golpearlas o incluso con una navaja tasajear su cuerpo. Eso ya va más allá de un servicio de prostitución. En este caso ya es una cuestión de abuso sexual. Ya hay violación, ya hay maltrato. Y por supuesto se tiene que denunciar. Si la mujer de mutuo propio lo decide, bueno, ya lo está decidiendo, ya es una mujer hecha y derecha y ya sabrá. De la otra forma que le estoy comentando, estamos hablando prácticamente de un delito. Es grave, se persigue de oficio y no hay fianza. Es importante cuando estamos hablando en este sentido de lo que viene siendo la demanda y trata con fines de extracción de órganos. En México prácticamente no se habían registrado casos hasta el 2011. Actualmente sí se registran casos. El problema es a nivel mundial. Si ustedes van a ciertos estados, por ejemplo, como Guerrero, sí nos han comentado compañeros de la Comisión Estatal en donde en estos lugares, sobre todo en las playas, se da mucho la prostitución hacia los menores de edad. Y sobre todo, esta explotación sexual o esta pornografía infantil se da mucho de personas extranjeras, en este caso de norteamericanos. Para combatir el delito de trata de personas de manera integral, bueno, ¿cómo se debe de hacer? Primero, antes que nada, erradicar la demanda. Y eso depende de las leyes mexicanas y sobre todo de que en este caso la mujer, el hombre que están sufriendo este tipo de situaciones no se queden callados, lo hagan del conocimiento de la autoridad competente para impedir la impunidad. Informar acerca en las escuelas de los riesgos e implicaciones de que corre la víctima al momento de engancharse o adentrarse en este mundo. Informar a los prestadores de servicios, en este caso hoteles o restaurantes. Muchas veces nos han comentado que a ellos no les interesa, mientras lleguen a consumir, mientras lleguen a pagar un cuarto de hotel, no les importa. Y ustedes lo han visto en las noticias, que la mujer apareció degollada, que la mujer apareció apuñalada por estas situaciones. Ahorita está dando mucho, y ustedes lo están viendo en la televisión, la situación del matanovias, donde ya se está haciendo, en este caso, la investigación, donde prácticamente es un hombre que se acerca a las mujeres y les dice que lo mandó Dios, bla, 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 y que su misión es matarlas. A la mujer ya no le dan oportunidad de correr, prácticamente las agarra ahí y las empieza a matar, cuando les está avisando. Por otro lado, este mismo hombre con este perfil se está acercando a una mujer, la está cortejando y posteriormente la mata. Y créanme que este caso no es de ahorita, es el pan de cada día en la Procuraduría y dichos por los judiciales, en donde llegan muchas veces las muchachas a salir con un hombre o viceversa con una mujer a la que no conocen y prácticamente terminan en muerte. ¿Por qué? Porque los están agrediendo sexual y físicamente. Capacitar en este caso a los servidores públicos en cuanto a esta materia, que a los alumnos se les pongan videos, que no tengan miedo de acercarse a los alumnos. Hay maestros que muchas veces nos dicen, es que yo pongo una barrera. ¿De qué me sirve que ponga una barrera? Se tiene que romper el hielo entre el alumno y el profesor. Porque el alumno sea estricto no quiere decir que sabe, muchas veces es desconocimiento a algo. Aquí es importante que esté en comunicación. ¿Cuántas veces las muchachas de CONALEP nos han dicho que tienen más confianza de acercarse a un hombre como maestro a decirle o a preguntarle de cuestión de embarazos o de anticonceptivos que a una maestra?
Generalizo, ustedes no tengo el gusto de conocerlos. Es dicho por algunas muchachas jovencitas que nos los han comentado en los inters. Por eso es bien importante que se tenga en esta misma frecuencia, tanto profesores como profesoras, que se tenga esa comunicación, que no se vea como tabú. ¿Cuánta gente, por ejemplo, con preferencia sexual, con un embarazo, con cierto problema de drogas, no lo quiere decir en su familia porque lo primero que va a hacer el papá, la mamá o quien esté a cargo, gritarle, insultarle, pegarle y vas a ir a abortar? No, cuando lo fundamental es la comunicación. Y antes de llegar a estos extremos de un embarazo no deseado, de una cuestión de drogas o de una situación, en este caso, de enfermedad venérea, se comunique en la familia. Si no se puede hablar con la mamá o con el papá, ¿por qué? Porque no se puede definitivamente por ninguna de las formas acercarse a ustedes como profesores o algún otro familiar o simplemente a la CNDH, donde hay gente, hay abogados, hay psicólogos que los pueden orientar en cuanto a este desconocimiento. Si alguien ya tiene el problema de la droga, si alguien tiene el problema de lo que viene siendo que se enganchan, que ya está dentro de la prostitución, no lo dejen pasar. Háganlo del conocimiento. Con todo respeto lo comento. Jovencitas a mí en su momento me dijeron que se prostituían de CONALEP, que no lo saben en la escuela, pero prácticamente por la cuestión de compra-venta de drogas. Por eso es un muy importante punto y sobre todo un punto rojo. Los factores que propician este consumo, ya decíamos, en cuanto a lo que viene siendo la pornografía. Aquí es importante hacerlo del conocimiento del Ministerio Público y sobre todo, en este caso, de lo que viene siendo el profesor. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar cualquier riesgo. Hay muchos documentos y tratados internacionales. Si hablamos, por ejemplo, de estos documentos, podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal consta de 30 derechos, donde se habla precisamente de derechos y obligaciones que tengo como servidor público. Se habla de la Convención sobre los Derechos del Niño. Son 30 derechos también que tiene el menor de edad. Se habla, en este caso, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Se habla de un documento fundamental que es el de Belén do Pará. Se habla del Tratado de Beijing, que es el de la tortura. Y se habla, por ejemplo, el de CEDAW, donde estamos hablando prácticamente de lo que viene siendo los derechos de la mujer y los derechos, en este caso, del hombre. La ley para prevenir y sancionar la trata de personas, el reglamento de la ley para la misma, la ley federal contra la delincuencia y las leyes y códigos son fundamentales. No les voy a decir que se conozcan toda la amplia, yo como abogada no soy todóloga, pero sí artículos fundamentales que se puedan resumir para cuando ustedes estén con los padres de familia, se les comenten estos puntos rojos: el aislamiento, el desconocimiento. ¿Cuántas veces se nos han acercado padres de familia para decirnos, no, yo le dije a mi hijo que se vaya a tal bar y que tenga relaciones con tal mujer porque ya se va a hacer hombre? Perdóname, eso no es cuestión de hacerse hombre o no. Aquí es bien importante. Lo primero es hablar con el hijo, con la jovencita, el jovencito, y decirle cuáles son los pros y los contras. De no tener relaciones sexuales nada más por tenerlas, de cuidarse, de estar prevenidos, de no aceptar el consumo de las drogas. Desafortunadamente estamos viendo que en los jóvenes está aumentando mucho el consumo de la droga, sobre todo cocaína y marihuana. ¿Por qué? Pues porque la heroína es más cara. Es importante hacerlo del conocimiento, que se exijan este tipo de conferencias, que ustedes puedan dar esas conferencias a los padres de familia, a los alumnos, que no tengan el miedo de hablar, de decir en qué se encuentran, qué problema tienen. Desafortunadamente ha aumentado mucho el número de enganchadores a nivel nacional. ¿Por qué? Por miedo, por amedrentamiento o por desconocimiento de la enfermedad. Muchos nada más nos comentan, no, que se ponga un condón y que tenga relaciones con X, oye, total, está guapo. No, no es eso. Es una situación de conciencia porque para evitar a futuro casos no deseados, como los que llegan a una comisión nacional, de un aborto, de un legrado mal practicado por ellas mismas. ¿Cuántas profesoras, tanto universidades públicas como privadas, nos han dicho literal que encuentran a las jovencitas desangrándose porque ellas mismas con tijeras o cuchillos de cocina se hacen los legrados? ¿Por qué? Porque tienen miedo de decirle a sus mamás, a sus papás, que están prácticamente, en este caso, embarazadas.
El artículo primero de esta ley que estamos comentando, para prevenir y sancionar todo tipo de prostitución, establece la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad, tanto de las víctimas como en este caso de los enganchadores. El ámbito de aplicación puede ser transnacional. ¿Por qué? Porque hay delincuencia organizada y servidores públicos federales. En muchas, y lo digo con todo respeto, muchas redes de prostitución y pornografía hemos encontrado a servidores públicos de cierto nivel jerárquico inmiscuidos en estos asuntos. ¿Por qué? Por ejemplo, en Guerrero dan una cantidad, ¿sabes qué? Al policía, que no tal, porque esto viene desde arriba. Filman un video pornográfico y posteriormente lo suben o lo están vendiendo. 50, 60 pesos en el mercado negro. Y créanme que es una cuantía de millones y millones, no de pesos, de dólares. Aquí los puntos fundamentales que tiene esta ley es precisamente perseguir y sancionar este delito. Segundo, prevenir que se siga delinquiendo con estas personas. Atención, asistencia y protección a las víctimas. Ustedes pueden acudir en la segunda vistaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Distrito Federal. La segunda vistaduría tiene una dirección que se encarga o se llama prácticamente de violencia familiar, donde pueden acudir hombres, mujeres, tercera edad, niñas, niños discapacitados que han sufrido algún tipo de problema, en este caso algún tipo de agresión física, psicológica. En este caso hablaríamos de una verbal, que están en la cuestión de las drogas, que están embarazadas, que están amedrentadas o amenazadas por estos lenones. De forma gratuita, los 365 días del año y las 24 horas se puede acudir a la comisión a presentar su queja. Muchas veces nos dicen que tienen miedo de presentar la queja, que no quieren decir quiénes son. Forzosamente tienen que decir quiénes son. Ok, está la ley de transparencia. La ley de transparencia va a decir a quién estás acusando y por qué. Si tienes ubicado un lugar de trata, si tienes ubicados a personas, a lenones, que lo hagas del conocimiento. Jamás vamos a decir quién lo está diciendo. Oye, vive en tal casa y tal. No. La ley de transparencia nada más obliga a decir quién está acusando y por qué. El único que permite una queja anónima es el presidente de la CNDH, cuando considera que al momento de presentar la queja, la vida de él y de su familia corre en peligro en este tipo de situaciones. Y entonces solamente él lo puede autorizar. No tengan miedo de quedarse callados, de hacerlo del conocimiento. No se puede permitir la impunidad. Desafortunadamente, en lugar de ir disminuyendo, va en aumento este tipo de problemas, la trata de personas. Se tienen ubicados mercados en la Ciudad de México como el mercado de Sonora, La Merced. La Merced es un foco rojo de prostitución, en donde hemos visto hay muchos lenones que afortunadamente se han capturado. Desafortunadamente, muchas veces no se quiere comentar. ¿Por qué? Porque lo están ubicando desde un coche, están vigilando, están haciendo tal. Y como desafortunadamente los lenones tienen ubicadas a las sexoservidoras en cuanto a sus familias, donde viven, donde estudian sus hijos, etcétera, ya están prácticamente sometidas por este enganchador, por este lenón, y tienen miedo de dar a conocer este tipo de situaciones. En muchas escuelas nos hemos percatado de que la muchacha, por ejemplo, su mamá de la niña tiene un novio. Y nos han comentado que cuando el novio de la mamá se para, no sé, al baño se para la mamá, habla por teléfono, el novio le está tocando su parte o le está sobando la pierna. Cuando llega la mamá y la jovencita le dice, ¿sabes qué? Me hizo X, Y o Z, ya sea que se lo dice en ese momento o se espera llegar a su casa para comentarlo, nos hemos topado que de 5 casos, prácticamente en 3, la mamá no le cree. ¿Por qué? Porque el señor el tipo, el novio, hace creer a la mamá que su hija le está tirando mala onda porque no quiere que tenga esa relación. Y posteriormente termina violando o termina teniendo relaciones sexuales. ¿Cuántas mujeres nos han dicho que son violadas, pero que aceptan la violación porque no consiguen trabajo? ¿Por qué? Porque el señor con el que viven los está manteniendo, a ella y a su abuelita y a toda la familia.
No pueden vivir ustedes amedrentadas, no pueden vivir ustedes denigradas ni amenazadas. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando. El artículo 20 de la Constitución claramente lo establece. El artículo 8 de la Constitución establece el derecho de petición. Yo tengo derecho a exigir que se me haga justicia, a no permitir ese tipo de situaciones. Tepito, Iztapalapa, Aragón, hay mucho Lenón. Hay muchos centros, en este caso, de lo que viene siendo de casas de citas. Aquí es bien importante esa cuestión. Y generalmente lo estamos viendo, que están enganchando, están convenciendo a niñas que van entre los 15 y 17 años. ¿Por qué? Porque son prácticamente unas niñas. Por eso, muy importante, foco rojo. Aquí cuando estamos viendo este cuadro, análisis ya para concluir, análisis del tipo penal, estamos viendo prácticamente una cuestión importante. Estamos viendo en este sentido, en este cuadro, que al momento de que se llevan este tipo de situaciones, hay tres cuestiones. Una conducta, sujeto pasivo, medios comisivos y fines, en este caso, elemento de sujeto. La conducta es que se promueva, solicite, ofrezca, facilite o traslade. En este caso, ¿a quién? A la persona, a la niña, al niño, al jovencito o jovencita, para sí o para otro. Es decir, yo lo voy a querer para mí porque me gustó esa mujer, me gustó ese chavo, o para venderlo como cuestión carnal. El sujeto pasivo viene siendo la persona, que puede ser niño, adolescente, incluso hasta adulto. Medios comisivos es violencia física, violencia moral. En este caso, hay dos cuestiones fundamentales. Abuso de poder, que lo hemos visto en un 50%, y engaño en un 75-80%. Y fines o elementos subjetivos, prácticamente someter a explotación sexual, trabajos forzados. Incluso se han recibido o han aumentado las quejas también en cuestión de las personas que están empleadas en tu domicilio para hacer el aseo. Resulta que la mujer o el hombre los están prácticamente acosando u hostigando sexualmente. Ya nada más para cerrar. Anteriormente, el Código Penal yo les decía que podía ser de cualquier forma, en este caso con el pene. Con la reforma, ya de cualquier forma, con un objeto diferente al miembro viril, se considera violación. Por eso es bien importante foco rojo. La bibliografía que se manejó aquí, ustedes la vieron, fue la ley para prevenir y sancionar este tipo de ilícitos, la Declaración Universal, la Constitución y el Código Penal o de Procedimientos. Repito, no permitir la impunidad. ¿Cuál es la página de la CNDH? Ustedes la saben, es www.cndh.org.mx. Ustedes pueden acudir a la Comisión Nacional o bien a la Comisión Estatal. La Comisión Estatal, ustedes pueden también checar la página y prácticamente está aquí en lo que es Toluca y pueden acudir cuando hay este tipo de situaciones y de maltratos. ¿Por qué? Porque por un lado va a intervenir la CNDH y por el otro lado va a intervenir ya sea una Procuraduría Estatal General de la República o en este caso el Ministerio Público Federal. Repito, es un tema muy amplio. Esta es una pequeña pincelada de lo que se está viendo en cuanto a la trata que va en aumento. Estamos trabajando conjuntamente para evitar se siga vulnerando el derecho humano de todas las personas, tanto hombres como mujeres, niñas, niños o adultos. Reitero mi agradecimiento, fue un gusto y ahorita no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerlas. Me dicen que no hay preguntas. ¿Sí hay preguntas? Ah, ok. Adelante, por favor. Gracias, licenciada Ivonne, muchísimas gracias por su valiosa aportación. Es un tema bastante enriquecedor. Muchísimas gracias. Desde aquí mandamos saludos a los compañeros de oficinas nacionales que tuvieron la oportunidad de verlo esta conferencia a través del portal institucional, a la unidad de operación desconcentrada para el Distrito Federal, a la representación del CONALEP del Estado de Oaxaca, a los planteles del Sistema Nacional que igual dieron seguimiento a dicha conferencia. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, nos hace una pregunta que dice, ¿existen algunas asociaciones
que atiendan a las víctimas aparte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sí, en este caso podemos hablar, si estamos hablando de menores de edad, puede ser prácticamente el DIF, están las ONGs, que son los organismos no gubernamentales que apoyan, está el CONAPRED, también donde pueden ustedes acudir cuando hay este tipo de situaciones. Pero al mejor lugar en donde pueden acudir en un inicio es con la familia, con los seres queridos. ¿Para qué? Para que ellos te den una orientación y, por supuesto, está la Comisión Nacional o la Comisión Local. Ok, una pregunta más. ¿Es lo mismo trata y tráfico? Cuando hablamos de trata, no. Cuando hablamos de trata de personas, estamos viendo las muchachas que están sometidas a una cuestión por un amedrentamiento. Es decir, en este caso hay una cuestión de compra-venta. Cuando hablamos de tráfico, ya estamos hablando, puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Es decir, que no nada más es para ella con el ENON, sino que el ENON se va a encargar de hacer el tráfico con conocidos o con otras personas a nivel nacional o a nivel internacional. Ya no nada más interviene el ENON y la mujer o el hombre, sino ya al hablar de tráfico ya están comerciando no nada más con una persona, sino con varias personas. Perfecto, pues queridos amigos, compañeros todos, si no hay más preguntas que hacer, damos por concluida nuestra conferencia. Espero haya sido de su agrado. Licenciada Ivonne, muchísimas gracias. Nuevamente, hágale llegar un cordial saludo al señor comisionado y repetimos, está usted aquí en su casa. Muchísimas gracias. Al contrario, para mí siempre es un gusto trabajar en los planteles de CONALEP y sobre todo ahorita que tengo la oportunidad de estar enlazada con todos ustedes. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.